Muy buenos días para todos. Buen día, profesor Juber. Bienvenidos a Educando para el Futuro, un espacio de reflexión académica, donde analizaremos los procesos que han transformado la educación a lo largo del tiempo. Mi nombre es Juber Parra, docente de inglés de la institución educativa de Chile, y hoy los invitamos a pensar la educación desde una perspectiva crítica y contextualizada. Un saludo muy especial. Yo soy María Rodríguez Correa, docente de educación física de la institución educativa de Chile. Y en esta ocasión abordaremos el proceso histórico y la evolución de la educación sostenible, entendida como una respuesta a los desafíos ambientales, sociales y económicos del mundo contemporáneo. Así es, profesor Marín. La educación sostenible surge precisamente de la necesidad de formar sociedades capaces de enfrentar problemáticas complejas. No se limita a enseñar sobre el medio ambiente, sino que promueve valores, actitudes, competencias orientadas a un desarrollo equilibrado y responsable. En ese sentido, profesor Juber, y retomando lo que plantea Ravelo en el año 2024 sobre educación y problemáticas globales, es claro que la educación ha tenido que transformarse para responder a contextos cambiantes, lo que evidencia su papel como herramienta clave para la transformación social. Para iniciar este recorrido histórico, nos ubicamos en la década de 1960 y 1970, una etapa marcada por el surgimiento de las primeras preocupaciones ambientales a nivel global. En este periodo, la educación ambiental emerge como respuesta a los impactos negativos del crecimiento industrial, como la contaminación y la pérdida de biodiversidad, evidenciando la necesidad de generar conciencia en la población. Profesor Marín, un hito clave ocurre en 1972, la Conferencia de Estocolmo, donde se reconoce la importancia de educar sobre el medio ambiente. Posteriormente, en 1975, la Carta de Belgrado establece objetivos orientados a la formación, el conocimiento y la participación ciudadana. Sin embargo, profesor Juber, desde una perspectiva más crítica, este enfoque inicial puede considerarse limitado. Se centraba, principalmente en lo ambiental, sin tener en cuenta de manera clara las dimensiones sociales y económicas del desarrollo. Y justamente ahí es donde se evidencia que la educación en ese momento aún no lograba comprender la complejidad de los problemas globales. Avanzando en este proceso, llegamos a la década de 1980, donde se produce un cambio conceptual significativo en la forma de entender el desarrollo. En 1987, el informe Brundtland introduce el concepto de desarrollo sostenible, entendido como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Y además, este concepto amplía la visión ambiental hacia una perspectiva más integral, incorporando dimensiones sociales, económicas, lo que impacta de forma directa en la educación. Sin embargo, profe Marín, autores como Eduardo Gudinaz y Alberto Acosta, en el año 2011, plantean una crítica muy interesante, señalando que este modelo no necesariamente transforma las bases del sistema, sino que en muchos casos lo mantiene bajo un nuevo discurso. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Realmente estamos cambiando la forma de desarrollarnos o simplemente estamos reformulando el mismo modelo? Continuando con esta evolución, nos situamos en la década de 1990, una etapa en la que la sostenibilidad se posiciona con fuerza en la agenda internacional. En 1992, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro marca un punto de inflexión, especialmente con la Agenda 21,
donde se reconoce la educación como una herramienta clave para el desarrollo sostenible. Como se ha señalado en distintos análisis académicos, en este momento posiciona la educación como un eje estratégico para la transformación social. Sin embargo, en la práctica, la integración de estos principios fue desigual y en muchos casos se limitó a incluir contenidos sin transformar realmente las dinámicas educativas. Es decir, se hablaba de sostenibilidad, pero no necesariamente se aplicaba en el aula. Al iniciar el siglo XXI, entramos en una etapa de formalización del enfoque de educación para el desarrollo sostenible. Durante este periodo, la ONU declara la década de la educación para el desarrollo sostenible, con el propósito de integrar estos principios en todos los niveles educativos. Aquí se promueven metodologías activas, el pensamiento crítico y el aprendizaje basado en problemas reales, lo que representa un cambio importante en la forma de enseñar. Pero como también se ha analizado en estudios recientes, particularmente en los aportes de Ravelo en el año 2024, este proceso no estuvo exento de dificultades, especialmente en lo relacionado con la formación docente y la implementación curricular. Finalmente, llegamos al periodo actual, donde la educación sostenible se consolida como un eje central del desarrollo global. En 2015 se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS, donde la educación ocupa un lugar fundamental, especialmente en lo relacionado con la calidad, la equidad y la inclusión. En 2015, profesor Huber, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la educación ocupa un lugar fundamental, especialmente en el Objetivo 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Además, profesor Marín, es importante mencionar que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles están conformados por 17 propósitos globales que orientan las acciones de los países hacia un desarrollo más equilibrado. Entre ellos se encuentran el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. También incluyen la industria, innovación, infraestructura, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Finalmente, la paz, justicia e instituciones sólidas, junto con las alianzas para lograr los objetivos, lo que demuestra que la educación sostenible no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un compromiso global. Actualmente, profesor Huber, la educación sostenible se caracteriza por su enfoque interdisciplinar, la inclusión de temas como el cambio climático, el uso de metodologías activas y la integración de tecnologías digitales. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes, como lograr una implementación real en los currículos, fortalecer la formación docente y reducir la brecha entre la teoría y la práctica. Después de este recorrido histórico, podemos afirmar que la educación sostenible ha evolucionado de manera significativa, pasando de una preocupación ambiental limitada a una visión integral del desarrollo humano. Pero también queda claro, profesor Marín, que no basta con incluir esos temas en el discurso educativo. El verdadero reto está en transformar las prácticas, las metodologías y la manera en que entendemos la educación. Porque, como lo plantean las posturas críticas del desarrollo, no se trata no solo
de educar para adaptarnos al mundo, sino educar para cuestionarlo, transformarlos. En ese sentido, la educación sostenible no es solo un enfoque pedagógico. es una apuesta ética, social y política por un futuro más justo. Muchas gracias por acompañarnos.